Martín. Muy mal. ¿Ahora qué? A ver, papá se tiene que cambiar de coche. Bueno, pues que creo que al final, bueno, podía ser justo por ocasiones o por llegadas, pero sí que es cierto que nosotros en segunda parte hemos tenido muchísima presencia en campo contrario, nos ha faltado enlazar ese último pase, esa acción a balón parado que nos diera el acierto en segunda acción. Pero bueno, creo que la eliminatoria está muy abierta, estoy tremendamente contento y muy orgulloso del trabajo que han hecho los jugadores contra un grandísimo equipo. La eliminatoria está abierta y vamos a ganar a Castellonense. Sí, la verdad que sí, la verdad que creo que en ese sentido ha sido un partido de mucha garra, muy noble, pero de mucha garra en esas situaciones de duelo que tú comentas, de balones arriba, cargas, saltos. Que como tú dices del detalle, creo que el córner viene precedido de una no falta que nos pitan en contra. Luego sí que es verdad que no, es un balón que la falta está mal sacada y ya tenemos que dejar, la tocamos y generamos nosotros el córner, pero bueno, viene precedido de una acción que podía ser bastante dudosa. Y son detalles, ¿no? Lo que tú dices. Intentaremos controlarlos en el siguiente partido para poder ganar allí. Nada, pues un poco como hemos afrontado los 3 partidos anteriores con las ganas de ganar, que es un poco lo que nos caracteriza. Luego ganaremos o no, pero este equipo es valiente, es decidido, es agresivo, intenta ganar siempre. Fíjate, contra un grandísimo equipo, la última media hora prácticamente ellos se les ha costado mucho salir de su área, simplemente en acciones largas, de balones largos, y con esa mentalidad vamos a ir a jugar contra Castellonense, que insisto es un equipo de los mejores de la liga sin ninguna duda. Esto es una maravilla, la verdad que es una maravilla, vivirlo es un regalo, como he dicho alguna vez, el poder vivir tardes en la Celadilla. Aquí la gente es muy dutiel, siempre está con el equipo, y en estas grandes citas pues muchísimo más, y la verdad que es pues como te decía, ¿no? Es un regalo vivir tardes así con ellos, y porque te enseñan un poco ese sentimiento hacia el club, y bueno, ojalá hagamos muy bien las cosas la semana que viene, podamos ganar para volver a vivir otra tarde así la siguiente.